Profe, antes de empezar con la clase, ¿me puede decir cuánta falta tengo al medio Rodrigo? Ninguna. Muchas gracias. Bueno, a ver. Bien, hoy tenemos que hablar sobre lupus eritematoso sistémico, que tiene la sigla LES, como vemos acá. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta patología. El lupus se define como una enfermedad autoinmune y sistémica, es decir, que se van generando autoanticuerpos contra antígenos propios, y es sistémica porque se va atacando a diferentes órganos, tejidos del organismo. Tiene un proceso inflamatorio de tipo crónico y es más frecuente en las mujeres. 10 mujeres por cada hombre padecen de lupus y es preferente en la raza negra. En cuanto a la patogenia del lupus, hay una interacción entre los genes de susceptibilidad que tienen los individuos con factores ambientales. Dentro de esos factores ambientales se encuentra la luz ultravioleta, las infecciones, algún medicamento que hace que se activen diferentes células del sistema inmunitario, como por ejemplo las células dendríticas, las natural killer, los macrófagos, los linfocitos TCD4, los linfocitos T reguladores, que van a actuar de diferente manera. Las células dendríticas van a interaccionar con esos antígenos propios y van a liberar interferón alfa, que va a estimular a los polimorfos nucleares, y esto va a provocar una netosis, que es una formación de redes extracelulares que van a empezar a liberar interleuquina 37, como así también péptido humano neutrófilo, que van a estimular a los linfocitos B para que empiecen a generar estos autoanticuerpos, los cuales van a interactuar con estos antígenos propios y van a formar complejos inmunes de difícil depuración, los cuales se van a ir depositando en diferentes tejidos, como por ejemplo en la piel, en el riñón, en el cerebro, llevando a alteraciones inmunitarias, procesos inflamatorios crónicos, y eso es lo que lleva a la alteración de estos tejidos consecuentemente. Los natural killer también se van a activar, y estos van a estimular a los linfocitos B para que también generen los autoanticuerpos en esta patología. En cuanto a los macrófagos, hacen una deficiente fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos, y eso estimula a los linfocitos B para que generen los autoanticuerpos. Los linfocitos CD4 van a estimular a los linfocitos B también para que generen los autoanticuerpos, y va a haber una alteración en los linfocitos T reguladores que no van a poder funcionar correctamente, por lo tanto se genera mayor formación de autoanticuerpos, mayor formación de inmunocomplejos y el consecuente daño en estos tejidos. Voy a leer el chat, que me pusieron algo ahí. Bueno, al final de la clase vemos nuevamente los que entraron más tarde, ¿sí? Por el tema de la asistencia, así que aguarden hasta el final. Bien, seguimos. Entonces, como estábamos diciendo, estos individuos ya tienen genes de susceptibilidad que, al interactuar con diferentes factores ambientales, desencadenan esta respuesta inmunitaria normal, es decir, que se van a reconocer antígenos propios y va a empezar esa respuesta inmunitaria por las células dendríticas, que van a estimular a los linfocitos T, estos a su vez a los linfocitos B,
los antígenos propios también a los linfocitos B, y esto va a desencadenar la reacción antígeno-anticuerpo, o sea, la formación del Recording stopped. inmunocomplejo, y a esto también Recording se in puede progress. sumar la red supresora defectuosa que estuvimos comentando, lo cual dificulta más todavía el cese de esta reacción inflamatoria. También va a haber un alto consumo de las proteínas del complemento, y esto hace que se lleve a un proceso inflamatorio de tipo crónico, así que van a aparecer el eritema malar, característico en esta enfermedad. También va a haber exantemas, va a haber nefritis, artritis, leucopenia, enfermedad del sistema nervioso central, va a haber una coagulación también exacerbada, y todo esto lleva a la inflamación crónica, a la oxidación crónica, y esto es lo que va dañando a los diferentes tejidos. Por lo tanto, va a provocar una insuficiencia renal, una arteriosclerosis, una fibrosis pulmonar, una apoplejía, por ejemplo. Se van dañando todos los tejidos. Entonces, cuando una persona no tiene lupus, los macrófagos van a reconocer a los antígenos que ingresen y van a hacer frente a estos antígenos mediante la fagocitosis. O sea que va a haber una eficiente depuración de células apoptóticas, por ejemplo, y no va a haber necrosis secundaria, no va a haber liberación de mediadores inflamatorios, no van a aparecer los autoantígenos, o sea que no se dispara un proceso inflamatorio. Ahí hablamos de una inmunotolerancia. En cambio, cuando la persona tiene lupus, el macrófago tiene una depuración defectuosa de las células apoptóticas, por lo tanto se generan señales proinflamatorias, va a haber autoantígenos que van a ser liberados al medio, y eso es lo que va a desencadenar el proceso inflamatorio, ¿sí? Va a ser reconocido por la célula dendrítica, y esto es lo que activa al sistema inmune para el proceso inflamatorio. O sea que se desencadena una autoinmunidad crónica. Bien, en esta enfermedad aparecen autoanticuerpos, habíamos dicho. Estos autoanticuerpos se van a generar contra diferentes estructuras, como por ejemplo antinúcleo, es decir, anticuerpos dirigidos contra los núcleos celulares. También van a haber anticuerpo anti-ADN doble cadena, es decir, contra el ADN. El anti-SMID, que es un anticuerpo contra una porción del ARN. También el anti-RNP, que también reconoce otra porción del ARN. El anti-RO, que reconoce otra secuencia del ARN. El anti-LAP, que también reconoce otra secuencia del ARN. Los antihistona, la histona son las proteínas que compactan el material genético, así que son anticuerpos dirigidos contra estas proteínas que están vinculadas al ADN. Antifosfolípidos, es decir, que reaccionan contra los fosfolípidos de membrana y de esa manera afectan a las células. Anticuerpos contra los eritrocitos, y eso va a provocar anemia. Anticuerpos contra las plaquetas, eso también va a llevar a alteraciones plaquetarias. Antineuronales, antirribosómicos. O sea que ven que son anticuerpos dirigidos contra diferentes estructuras celulares. Por lo tanto, atacan a todas las células. Y de ahí la gravedad de la enfermedad. Para poder diagnosticar esta patología, nos tenemos que basar en las manifestaciones clínicas que son características y en la presencia de autoanticuerpos. O sea que hay que hacer la búsqueda también de los autoanticuerpos, esto que estuvimos nombrando.
Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, el lupus se va a caracterizar por un amplio espectro de manifestaciones clínicas, como vemos acá, que van variando en el orden en el cual aparecen, en la gravedad con la cual aparecen, y estos hallazgos del lupus están relacionados con este proceso inflamatorio que estábamos explicando, y esto va a llevar a anormalidades en los vasos sanguíneos, va a haber vasculopatía oclusiva, se va a generar vasculitis, se van a depositar los complejos inmunes y eso exacerba el proceso inflamatorio. Así que el paciente va a tener compromiso neurológico, va a tener eritema malar, o también llamado en alas de mariposa, por la zona en la cual se encuentra. Van a aparecer úlceras orales, va a tener fotosensibilidad, va a aparecer un lupus discoide, que son alteraciones en la piel en forma circular con una hiperkeratosis. Va a haber un compromiso hematológico, es decir, que el paciente va a tener anemia hemolítica, va a tener leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, van a bajar las células de la sangre, también va a tener serositis como la pleuritis, la pericarditis, nefritis, artritis y la presencia de los anticuerpos que estuvimos nombrando. Los más característicos son los ANA o antinúcleo, el anti-ADN, el anti-SMID y los antifosfolipídicos. Suelen ser los más frecuentes. Entonces, con respecto a la clínica, puede tener derrame pleural, puede tener problemas cardíacos, nefritis, artritis, el fenómeno de Raynaud, que se ve en la punta de los dedos. Primero quedan pálidos y luego se vuelven cianóticos por la falta de llegada de sangre a esa zona por problemas vasculares. Este es el exantema en alas de mariposa o eritema malar, que es característico en esta patología, y los síntomas que van apareciendo en estos pacientes va variando en cada individuo. Entonces, uno de los criterios importantes para llegar al diagnóstico es poder ver la presencia de estos autoanticuerpos contra estos componentes nucleares que estuvimos hablando, contra el ADN, contra el ARN, contra los fosfolípidos de membrana. Los anticuerpos antinucleares, que son los ANA, tienen esa sigla, tienen una alta sensibilidad, pero la especificidad es baja. Y eso es porque no solamente aparecen en el lupus, sino que también aparecen en otras enfermedades autoinmunes. Así que por eso tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Y los anticuerpos dirigidos contra el ADN de doble cadena, o también se le denomina ADN nativo, y contra el SMID, estos sí son específicos del lupus. Para poder diagnosticar la presencia de estos autoanticuerpos, una de las técnicas que se utiliza es la inmunofluorescencia indirecta, que ya habíamos visto, que se hace en células ER porque son células epiteliales humanas, y se utiliza estas células porque tienen un núcleo grande, entonces se puede ver bien en el microscopio de fluorescencia. Y aparece, como ven acá, un patrón nuclear homogéneo, es decir, que se tiñe con el colorante fluorescente todo el núcleo, evidenciando la presencia de estos anticuerpos antinúcleo. Como es una inmunofluorescencia indirecta, lo que estamos buscando, recordando la técnica que ya la habíamos visto, serían anticuerpos en el paciente. Por lo tanto, nosotros vamos a poner el antígeno, que en este caso sería el material nuclear, y se coloca el suero del paciente que estamos buscando, si tiene el anticuerpo contra el material nuclear, y luego se agregaría el conjugado, que sería una antiinmunoglobulina
marcada con el FIC, que era el isotiocianato de fluoresceína, que daba esta coloración verde fluorescente que podía ser vista en el microscopio. También se puede hacer inmunofluorescencia indirecta en un parásito que es este, que es la Critidia lucilae. La Critidia lucilae tiene un kinetoplasto que es rico en ADN de doble cadena. Entonces, lo que se está buscando acá es el anticuerpo anti-ADN doble cadena, si tiene el paciente o no. Por lo tanto, acá estaría el antígeno, se coloca el suero del paciente, estamos buscando la presencia del anticuerpo, y luego se agrega el conjugado, que sería una anti-inmunoglobulina marcada con el colorante fluorescente. Y acá podemos ver el kinetoplasto fluorescente, por lo tanto, esta persona tiene anticuerpos anti-ADN doble cadena. Dentro de los hallazgos de laboratorio que podemos encontrar en este tipo de pacientes, va a aparecer, mejor dicho, la anemia, la leucopenia, la linfocitopenia, la trombocitopenia. La eritrosedimentación va a estar acelerada por el proceso inflamatorio. El complemento va a estar disminuido por un gran consumo que se produce por la gran formación de inmunocomplejos. Va a haber autoanticuerpos contra los diferentes componentes nucleares que ya estuvimos nombrando. Bueno, ¿qué es lo que va a provocar la anemia en el lupus? Los tipos de anemia que pueden aparecer en el lupus son anemia de procesos crónicos, anemia hemolítica autoinmune y anemia microangiopática trombótica. La anemia de procesos crónicos suele ser la causa más frecuente, es una anemia normocítica, normocrómica, que da evidencia de una enfermedad de tipo crónica. También puede aparecer la anemia hemolítica autoinmune, que aparece entre el 5 al 15% de los pacientes con lupus. Se diagnostica con una prueba de Coombs directa, la cual va a ser positiva. Si recordamos, esta prueba buscaba glóbulos rojos sensibilizados, es decir, glóbulos rojos que tienen unido el anticuerpo, y se colocaba el suero de Coombs, el cual era una inmunoglobulina de conejo que iba a reconocer a estos anticuerpos que están unidos al glóbulo rojo, y ahí se observaba aglutinación. Si veíamos la aglutinación, entonces decíamos que la prueba era positiva, por lo tanto esos glóbulos rojos tienen unido anticuerpos en su superficie. Entonces ahí hablamos de una anemia hemolítica autoinmune. Va a aumentar la LDH, recuerden que había varias isoenzimas de la LDH, donde una de ellas era la eritrocitaria, por lo tanto va a estar aumentada a expensas de esa isoenzima, por la hemólisis que se establece. También va a aumentar la bilirrubina, también por la hemólisis. Va a disminuir la hemopexina, que es la proteína que transporta el hemo, por la gran hemólisis, entonces se consume mucho y eso hace que disminuya, y también va a haber esferocitos en sangre periférica, o sea, va cambiando la estructura de la membrana del glóbulo rojo. Y la anemia hemolítica microangiopática trombótica es de baja frecuencia. Las más frecuentes son la de procesos crónicos y la anemia hemolítica autoinmune. Ahora, para poder decir que la persona tiene lupus, lo que se utiliza es el criterio de la clínica del lupus eritematoso sistémico, que considera como manifestaciones clínicas en la piel que aparezca un lupus eritematoso cutáneo agudo o crónico, que aparezcan úlceras bucales, alopecia, que sería zonas del cuero cabelludo donde no hay cabello, sinovitis,
alteraciones renales, que empiecen a aparecer proteínas en la orina, cilindros eritrocitarios, neurológicas, o sea, aparecen convulsiones, psicosis, mielitis, neuropatías, confusión, anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y los autoanticuerpos que ya estuvimos nombrando, como así también el complemento disminuido y la prueba de Coombs directa positiva. Para decir entonces que tiene lupus, tiene que tener por lo menos 4 de todos estos que estuvimos nombrando, uno en cada categoría. Y entonces ahí se dice que el paciente tiene lupus. Ahora, para poder tratar a estos pacientes, tenemos tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos se encuentra evitar la exposición a la luz solar, porque si ya tiene alteración genética, esto predispone a que se desarrolle el lupus. Usar protectores solares, justamente para evitar la luz ultravioleta, y evitar la obesidad por la gran liberación de mediadores inflamatorios que se establecen en la obesidad. Y dentro de los farmacológicos tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, los corticoides, los antimaláricos y los agentes citotácticos para bajar todo el proceso inmunitario. Y ahí mejoran. Entonces, acá les puse un mapa conceptual para tener en cuenta todos los aspectos más relevantes del lupus. Entonces, podemos decir que el lupus es una enfermedad del tejido conectivo, es una enfermedad de tipo inflamatoria, autoinmune, es de curso crónico y de origen idiopático, o sea que puede ser por varias causas. El lupus prevalece en las mujeres, habíamos hablado de una relación 10:1, se diagnostica con 4 criterios, habíamos dicho, 4 de cualquiera de todos ellos. Puede ser en el laboratorio que aparezca leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria persistente, presencia de los autoanticuerpos, los antinúcleo o ANA, anti-ADN, doble cadena, anti-SMIT, anti-RO. En la clínica que aparezca el eritema malar, úlceras bucales, el lupus discoide, la pleuritis, la pericarditis, la artritis, la fotosensibilidad, las convulsiones, la psicosis. ¿Y cómo se trata este paciente según la clínica? Con AINES, con corticoides, con antipalúdicos o con citotácticos. Y esta enfermedad entonces va a comprometer a varios sistemas, como por ejemplo el sistema vascular, el sistema renal, a las mucosas, a la piel, a las articulaciones, a las serosas, al sistema nervioso central, debido a el tipo de autoanticuerpos que se generan, que se encuentran en los antígenos en todo nuestro organismo. Entonces, por eso ataca a todos los sistemas. Voy a leer el chat. Las convulsiones se deben al ataque a las neuronas, ¿sí? Entonces no pueden responder eficientemente y también hay una alteración en los receptores del glutamato. Entonces afecta tanto a las neuronas como así también a los receptores de los neurotransmisores. Entonces eso hace que no pueda responder eficientemente y también tenga ataques de psicosis. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El chat. Bien, de nada. Este es el eritema malar, ¿sí? Así es como se ve
como una sobreelevación, ¿ven? En la piel, una hiperkeratosis y seca en esa zona la piel. Bueno, no sé si les quedó alguna otra duda, chicos, de esto. Bueno, vamos al caso clínico entonces. Bueno, Leo dice, paciente de 32 años con lupus eritematoso sistémico. Sí, ahí peor. Bueno, la rosácea aparece por un problema autoinmune, ¿sí? A veces hay que buscar lupus si es que tiene rosácea. Cuando aparece una enfermedad autoinmune puede aparecer una segunda, una tercera, porque la persona ya es propensa a generar autoanticuerpos. Así que es una desgracia. Bien. Bueno, entonces, paciente de 32 años con lupus eritematoso sistémico. Primera parte. Se trata de una paciente de 32 años que es traída por sus familiares a la guardia por presentar su primer episodio convulsivo. Los familiares refieren que en los últimos meses notaron cambios en su personalidad, habiendo presentado 2 episodios de delirios y alucinaciones, que fueron interpretados por su psiquiatra como correspondiendo a un brote psicótico. Se le efectuó hace 2 meses una tomografía computada cerebral sin evidencias de lesiones. La paciente trabaja como maestra en una escuela, ha tenido una pérdida afectiva hace 2 años, cuando perdió un embarazo de 5 meses. Había perdido otro a los 24 años. Entonces, el punto 1 les pide que establezcan un breve diagnóstico diferencial de causas de episodios convulsivos. O sea, aparte del lupus, ¿qué otras patologías o situaciones producen convulsiones? Epilepsia, fiebre alta, puede ser, profe. ¿Bien? La fiebre alta sería más de 40 grados, ¿sí? Ahí es donde empiezan a aparecer las convulsiones. Sí, epilepsia, ¿qué otra situación? Tétanos, profe, tumor cerebral, tétanos, Bueno, sí, puede tumor ser. cerebral también puede ser, No te entendí lo último. tumor cerebral, Sí, bien. Bien. Son varias entonces las situaciones que pueden provocar convulsiones. Bien, la segunda les pide que establezcan un breve diagnóstico diferencial de causas de abortos. ¿Qué puede producir abortos? Aparte del lupus. Una desnutrición materna, Sí. malformaciones congénitas. Malformaciones, sí. ¿Qué más? Eritroblastosis fetal también, profe, creo. No siempre. ¿Qué otra situación? ¿Puede ser trastornos en la coagulación? Sí, sí, puede ser. autos anticuerpos también, profe, Sí, o sea, otras enfermedades autoinmunes. Bien. Segunda parte. La paciente fue internada. Se le solicitó una rutina con reumatograma y los siguientes son los resultados más destacados de los análisis solicitados. Bueno, y ahí les ponen eritrocitos 3.550.000, hemoglobina 11 gramos decilitro, hematocrito 34%, eritrosedimentación 80 milímetros en la primera hora, plaquetas 80.000, anticuerpo antinúcleo, o sea, ANA positivo,
anticuerpo anti-ADN de doble cadena positivo, anti-SMID positivo, factor reumatoideo positivo, complemento bajo. Entonces pregunta, ¿con qué tipo de enfermedades están relacionados los autoanticuerpos estudiados? El ANA, el ADN doble cadena, el SMID, el factor reumatoideo. Aparte del lupus, la glomerulonefritis, profe. Y puede ser, bien. ¿En dónde más puede aparecer? Pericarditis, Sí. ¿Qué más encontraron? Artritis, profe. Sí, bien. Enfermedades del colágeno, en general también. Así que no nos podemos quedar solo con los autoanticuerpos porque no es característico del lupus. Puede aparecer en otras patologías también. Por eso es que sí o sí hay que correlacionar con la clínica y tener por lo menos 4 de toda esa lista que habíamos nombrado. Entonces, la 4 dice, ¿qué es el lupus y cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, ¿cómo definimos lupus? Una enfermedad autoinmune sistémica caracteriza por un proceso inflamatorio crónico. Va a atacar en diferentes órganos y sistemas, por eso, sí. Se debe a la producción de autoanticuerpos. Bien. Creo que Bien, sí. Y se forman esos autoanticuerpos y ¿qué es lo que se genera? Ese autoanticuerpo, ¿contra qué va a reaccionar? ¿Ataca el ADN, profe, puede ser? Bien, o sea, antígenos propios sería, reconoce como antígenos estructuras propias. Y cuando se formaba la unión antígeno-anticuerpo, ¿cómo se llamaba eso? Complejo inmune. Complejo inmune, bien, o inmunocomplejo, también se le dice, y esos inmunocomplejos se van a ir depositando en los diferentes tejidos y eso es lo que va a activar la respuesta inflamatoria. Bueno, ¿y cómo se diagnostica, les pregunta, el lupus? Tenemos criterios clínicos y criterios inmunológicos y tiene que tener 4 o más de esos criterios. Pero tiene que tener uno uno, de cada uno por lo menos. Cada categoría, digamos, de cada grupo. Eso. Uno de la piel, uno nervioso, ¿no? Uno inmunológico, uno de inmunológico de laboratorio sería lo mismo, ¿sí? Uno cardíaco, uno renal. Bien, 4 de cualquiera de todos esos. La 5 dice, ¿a qué se denomina síndrome fosfolipídico o anticoagulante lúpico? ¿Puede repetir, profe? Bueno, escuché, se me cortó. ¿Qué se denomina síndrome fosfolipídico o anticoagulante lúpico? La pregunta 5. ¿Y
Si es síndrome antifosfolipídico, ¿qué va a ser? Va a atacar a los... Va a ser una enfermedad autoinmune que involucra, digamos, causa trombosis. Sí. Causa trombosis, ¿sí? Causa una hipercoagulabilidad, ¿sí? Y los anticuerpos que aparecen, ¿cuáles son? Anticuerpo antinúcleo, anti-ADN. Fíjense que dice síndrome fosfolipídico. Entonces son anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Anticuerpos antifosfolípidos, los que van a aparecer. O anticuerpo lúpico también se le dice. La 6 dice, ¿qué tipos de autoanticuerpos se pueden encontrar en el lupus? ¿Cuáles eran los más frecuentes en el lupus? Ahí sí, profe. Antinúcleo, anticuerpo, anti-ADN, anti-Smith. Bien, ahí sí. La 7 les pide que averigüen cómo es la técnica para evaluar ANA. ¿Cómo hacemos para detectar anticuerpo antinúcleo? ¿Qué técnica inmunológica usábamos? Inmunofluorescencia indirecta, profe. Exactamente. ¿Y se acuerdan cómo sería la técnica? Si es anticuerpo antinúcleo, ¿qué voy a usar como antígeno? ¿Y qué usamos como antígeno? Bien, sí, núcleo. Obviamente vamos a usar un núcleo. Y habíamos dicho, les expliqué que eran las células F2, que eran células epiteliales humanas, ¿sí? Porque tenían un núcleo grande, entonces ahí se podía ver bien la reacción antígeno-anticuerpo. Y bueno, y después se usaba el conjugado en esta técnica, ¿qué era? En el IFI. Tengo el núcleo, que sería el antígeno. Le pongo el suero al paciente buscando el anticuerpo antinúcleo, el ANA. Y después el conjugado, ¿qué sería? Para poder ver eso. ¿Nadie? Les dije en la explicación. Va a ser una antiinmunoglobulina marcada con el colorante fluorescente. Bueno, la 8 dice, averigüe qué especificidad y sensibilidad tiene cada uno de los análisis de anticuerpos estudiados. El antinúcleo.
que estábamos hablando. ¿Cómo Esa va a tener una alta sensibilidad, pero especificidad baja, perdón. Muy bien. El anti-Smith, Es específica pero poco sensible. y el anti-ADN doble cadena, También es específica. bien. Bueno, ¿qué manifestaciones encefálicas del lupus conoce? ¿Qué podía aparecer? Cefaleas, convulsiones. Ujú. Bien. Algo que tenía también nuestra paciente. Psicosis, profe. Bien, van perdiendo la memoria, van perdiendo el razonamiento también. Hay una disfunción cognitiva. Bueno, en la 10 dice qué tipos de anemia puede tener un paciente con lupus. ¿Cuál era la más frecuente, habíamos dicho? Anemia hemolítica autoinmune. Esa no era tan frecuente, esa se daba en un 5 o un 15%. Anemia de procesos crónicos. Esa era la más frecuente, sí, la más habitual. Después le seguía la hemolítica. La 11 dice, ¿qué produce el lupus en la piel? Erupções ou rojas da pele, geralmente na cara. De nuevo, Casiane. Erupções rojas en la pele. Bien. Erupciones de color rojo en la piel, sí. Hay una... Alopecia, profe, pérdida del pelo. Bien. Alopecia. Ujú. Bien. Y sobre Edemas. edema, sí. ¿Erupciones molar también, profe, o no? Bien, sí. Pies pálidos. ¿Cómo? Pies pálidos. Pálido y enrojecido en la zona que está como una hiperkeratosis como sobreelevada. Más bien enrojecido está en esa zona. Bueno, la 12 dice, ¿qué compromiso produce el lupus a nivel pulmonar, cardíaco y renal? A nivel renal, ¿qué produce? Glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Bien. ¿En el pulmón? Neumonía. Derrame pleural. Pleuritis, Bien. Todo lo que dijeron está bien. ¿A nivel cardíaco? pericarditis, profe. Sí. Miocarditis. Ujú. Bien. La 13 dice, ¿qué puede encontrar en el sedimento urinario en un paciente con compromiso renal por lupus? Puede haber proteínas y glóbulos rojos. Bien. Sea proteinuria y hematuria sería. Sí. La 14 dice, relacione la presentación clínica de la paciente con el diagnóstico de lupus. ¿Qué que nos cuenta, digamos, que tiene la paciente hace sospechar de lupus? ¿Qué les parece? Y el aborto, profe, las convulsiones. Bien. ¿Algo más? Psicosis también. Sí. Delirios, alucinaciones. Bien. Sí, los cambios en la personalidad. Ujú. Bien. Después la 15 dice, ¿cuál es el mecanismo inmunopatológico que ocurre en el lupus? Esa reacción inmune, ¿cómo es? Hipersensibilidad de tipo 2, profe. Bueno, puede tener de tipo 2, pero ¿es la única que puede aparecer? Y 3 también.
Bien, puede tener la 2 y la 3, ¿sí? ¿La 3 cuál era? La de inmunocomplejo, profe. Sí. ¿Y la 2? Autoanticuerpos Sí, pero ¿contra qué? contra células circulantes. Exactamente. Como por ejemplo el glóbulo rojo, los blancos, las plaquetas, que también puede aparecer. Bueno, la 16 dice cuáles son las teorías que explican los fenómenos de autoinmunidad. La Porque, infección genética, hormonal, bien. ¿Qué más? que Factores es más ambientales. frecuente en las mujeres. Sí. Ambientales también porque puede despertar a esos genes, ¿sí?, alterados. Bueno, la 17 dice, ¿qué relación existe entre lupus y HLA? ¿Hay algún HLA que prevalezca? Y hay una alteración en los genes, profe, ¿o no? De clase 2. Bien. ¿Cuál es el fundamento de la eritrosedimentación? ¿Por qué está muy elevada en el paciente? Y para hacerle el seguimiento y para ver si mejora o no. Eso es para qué te serviría. El tema es por qué está elevada, pregunta. Por la infección y la necrosis. Bien. ¿Y qué más se generaba, habíamos dicho, en esta patología? ¿Qué es lo que se genera en forma exacerbada? Inflamación. Sí, pero ¿por qué se genera la inflamación? ¿Qué hubo antes? ¿Qué es lo que se generaba en esta patología? De forma anormal. ¿Tiene que ver con la panzopenia, profe? ¿O no? No, Las convulsiones. no. ¿Cuál era el problema en sí en esta patología? ¿Qué es lo que generaba la persona? Bueno, ahí puso Malena, los autoanticuerpos. ¿Y los anticuerpos qué tipo de proteínas son? Eso fue el primer seminario de inmuno. ¿Qué tipo de proteínas son los anticuerpos? Inmunoglobulinas, profe. Anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo. ¿Qué tipo de proteínas son? ¿Qué tipo de proteína plasmática? Bueno, repasen todo. Albumina. ¿Eh? Albumina. ¿No? Globinas. ¿Eso dijiste? Sí. Son globinas, sí, pero
¿No serían las de tipo G, profe, o M? Esas son las inmunoglobulinas, ¿sí? Pero cuando hablábamos de proteínas plasmáticas, ¿cuáles eran las proteínas plasmáticas? Globulinas. Que desempenham o processo fundamental do teletransporte de substâncias essenciales. Sí, esa es una de las funciones de las proteínas plasmáticas, pero dentro de las proteínas plasmáticas teníamos a la albúmina, que era la mayoritaria, después teníamos alfa, beta y gamma globulinas. Si dicen globulina, también están las alfa, las beta y las gamma, pero las inmunoglobulinas no son todas. ¿Cuáles son? ¿Alfa, beta o gamma? Gamma, profe. Son gamma, ¿sí? Y cuando aumentan las gamma, aumenta la eritrosedimentación, se acelera más. Entonces, por eso también puede dar acelerado. Bueno, la 19 les pide que expliquen la pancitopenia de la paciente. ¿Por qué va a tener pancitopenia? Por la hipersensibilidad. Por la hipersensibilidad de tipo 2. La 20 dice, ¿por qué está disminuido el complemento en el lupus? ¿Por qué disminuye? Tiene hipersensibilidad de tipo 3. Ajá. O sea que los inmunocomplejos al depositarse activan al complemento y eso es lo que hace que se consuma demasiado y por eso baja. Bueno, la tercera parte dice, la paciente fue medicada con pulsos intravenosos de metilprednisolona 2 a 3 gramos por día. Su cuadro neurológico mejoró rápidamente, no volvió a presentar convulsiones, se fue reduciendo lentamente la dosis de esteroides los meses siguientes, hasta que quedó con una dosis de mantenimiento de 24 miligramos por día de prednisona. La paciente estaba obesa con hirsutismo y una tensión arterial de 160/100, por lo cual se le agregó una tiazida. Entonces pregunta, ¿cómo actúan los corticoides a nivel del sistema inmunitario? Va a disminuir la inflamación, los Sí. linfocitos T y B, ya que va a inhibir la formación de inmunoglobulina y la acción de la histamina y fosfolipasa 2. Muy Por bien. ellos también. Bien, también van a inhibir la quimiotaxis, así que bajan todo el proceso inflamatorio. La 22 dice cómo relacionan la obesidad, el hirsutismo y la tensión arterial aumentada en esta paciente. ¿Por qué tiene obesidad? ¿Por qué tiene hirsutismo? ¿Por qué tiene presión alta? La presión, profe, es por el aumento de la absorción de sodio. Y el hirsutismo es por la aparición de pelo como patrón masculino. Eso es el hirsutismo. ¿Y por qué aparece? Puede ser por la ingesta de corticoides, profe.
Claro, exactamente. ¿Sí? Los corticoides tienen un efecto similar a las hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Entonces por eso empieza a aparecer el vello. Bien, ¿y la obesidad? Es un efecto de los glucocorticoides, profe. Sí, por la redistribución de lípidos que hace. Bien, la 23 dice cómo descarta un hipercortisolismo primario de la iatrogenia. Hipercortisolismo primario sería un tumor productor, ¿sí?, de cortisol de la iatrogenia que sea porque el médico le esté dando glucocorticoides. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Y? ¿Nadie? ¿Y está aumentado, profe? ¿Me puede dar un hipercortisolismo o no? ¿Y qué va a estar aumentado? ¿El cortisol? El cortisol, ¿sí? Se mide cortisol, si está aumentado, entonces por el hipercortisolismo primario. Y o si no, es por iatrogenia, o sea, porque tomó el glucocorticoide, ¿sí? Se determina en orina ese cortisol. Bueno, cuarta parte. La paciente fue perdida para el seguimiento por 2 años. A los 2 años regresó ingresando por guardia con un ligero dolorimiento abdominal y fiebre de 37,3 grados centígrados. Afirmó estar en seguimiento con un médico que le redujo los esteroides a solo 4 miligramos por día. Y dijo sentirse mucho mejor ya que no estaba tan obesa. A la palpación abdominal, el abdomen tenía un dolorimiento difuso, sin defensa, sin signo del rebote. Llamó la atención la presencia de matidez abdominal con concavidad superior. Con presunción de ascitis y peritonitis espontánea, fue punzada en el cuadrante inferior derecho e izquierdo. En ambos se obtuvo materia fecal libre en la cavidad. Los gases en sangre demostraron pH 7,46, peso 2,26 milímetros de mercurio, exceso de base -4, bicarbonato 23, PO2 89. Con diagnóstico de peritonitis fecal en abdomen agudo de paciente tomadora de corticoides, se realizó una exploración. Se detectaron 4 perforaciones colónicas espontáneas con una severa peritonitis fecal. Se extirpó un segmento importante del colon y se lavó la cavidad. La paciente evolucionó séptica y falleció. La anatomía patológica reveló vasculitis colónica con perforación del colon en 4 lugares diferentes. Entonces pregunta cómo define abdomen agudo.
Uma dolor abdominal de aparecimento súbito? Sí. Sí. E que pode necessitar de intervenção cirúrgica ou não? Y puede, como no, ¿sí? Generalmente si es grave hay que evidenciar qué es, ¿sí? Porque si es una peritonitis entonces es una urgencia médica. La 25 les pide que expliquen el estado ácido-base de la paciente. ¿Qué dirían? Que tiene el pH aumentado, la PCO2 disminuida, normal. Bicarbonato normal, sí. Entonces, pH alto, PCO2 baja, Alcalosis respiratoria. una alcalosis respiratoria, ¿sí? Habría que ver la fórmula para ver si está compensada o no, y si no está compensada, entonces puede ser una mixta, ¿sí? Con una acidosis metabólica, por ejemplo. La 26 dice que es una vasculitis. ¿Qué manifestaciones puede dar a nivel vascular? ¿Qué sería una vasculitis? Inflamação dos vasos sanguíneos? Bien. La 27 relaciona la vasculitis con el lupus. ¿Por qué aparecería la vasculitis en el lupus? Porque va a haber una inflamación en los vasos sanguíneos. Se van a ir depositando los inmunocomplejos y ahí es donde se va a desencadenar el proceso inflamatorio y eso es lo que lleva entonces a la alteración del vaso. La 28 dice ¿qué piensa de la determinación del médico de disminuirle los corticoides? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Y estuvo mal, profe, porque eso lo que hizo fue aumentar el cuadro. Claro, que empieza a generar más autoanticuerpos y eso es lo que le provocó las perforaciones colónicas. Entonces dice, si no quería tomar más corticoides, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Hay algo que se le puede dar para cambiar por los corticoides? ¿Y los inmunosupresores puede ser? Bien, sí. Se le puede dar inmunosupresor. ¿Cuál es la causa de la muerte de la paciente? ¿Y por la sepsia, el aumento del cuadro que fue, que empeoró? Por la sepsis, ¿sí? O sea, las perforaciones hicieron que haya materia fecal libre en la cavidad abdominal, entonces eso fue lo que le provocó la sepsis y la muerte. Bueno, ¿alguna duda de todo esto, chicos? Aparte de lo que ya preguntaron. Bueno, estamos entonces, finalizamos con los seminarios. Que terminen bien, me quedo con los que entraron más tarde. Profe, uma dúvida. Sí. Eu gostaria de saber as minhas faltas. Bueno,